Muy buenas tardes para todos. El día de hoy hablaremos sobre el texto de recordar y narrar el conflicto. El apartado que nos corresponde son las herramientas metodológicas y los métodos de recuperación de memoria histórica. Nuestro grupo está conformado por Juan Carlos Muñoz, Andrés Nieto, Ángela Sánchez, Manuel Sarmiento, Cielo Ortega y mi persona Brenda Miranda. En la construcción de la memoria histórica, el área de la memoria histórica, digamos que utiliza preguntas para explorar el pasado y los eventos violentos. Se enfoca, digamos, en 4 campos de preguntas como la reconstrucción del pasado y la evaluación del impacto de guerra, donde se busca una construcción incluyente considerando las diferencias en género, generación. Digamos que los métodos de recuperación de la memoria histórica empleados en talleres y por investigadores exploran cómo las personas dan sentido al pasado. No solo los talleres buscan no solo reconstruir, digamos, el sufrimiento individual, sino también entender los contextos y lógicas de los actores armados. En cuanto a las narrativas sobre el pasado, ofrecen, digamos, explicaciones y es vital enriquecerlas con información de diversas fuentes. Bueno, en este caso los métodos utilizan herramientas de historia oral y artes verbales visuales, documentan memorias episódicas e historias colectivas explorando cómo la violencia y la resistencia se inscriben en lo individual y lo colectivo, reconocen, digamos, formas tradicionales y contemporáneas de inscribir la memoria desde rituales hasta medios visuales. Las actividades en talleres responden a 3 campos de pregunta, lo cual son reconstrucción del pasado, evaluación del impacto de la guerra y las perspectivas a futuro. En cuanto a la pregunta generadora, es crucial para activar la memoria y debe ser abierta y capaz de enganchar a los participantes estableciendo un puente hacia la construcción de relatos sobre el pasado. Los mapas tanto mentales como del entorno son herramientas fundamentales en la construcción de la memoria histórica. Estos exploran la conexión entre las personas, su entorno y la memoria, registrando conocimientos locales y anclando memorias individuales y colectivas en lugares significativos. Al elaborar mapas se investigan las huellas de la violencia, el entorno físico, destacando lugares emblemáticos y míticos. Estos mapas revelan territorialidades, cartografías de la violencia y la geografía del sufrimiento, permitiendo visualizar y ubicar en el espacio su impacto. Los lugares, al construir ámbitos físicos y simbólicos, desencadenan recuerdos individuales y colectivos, conectando a las personas con la historia local y sus identidades. Los mapas mentales capturan imágenes y símbolos de la memoria, mientras que los mapas del entorno trabajan sobre planillas de la región, identificando huellas de la violencia y lugares clave de memoria. Los recorridos, también llamados mapas andantes, llevan la reconstrucción de la memoria en movimiento, explorando lugares significativos mientras se comparten recuerdos y relatos. Estos métodos ofrecen una manera rica y participativa de explorar las relaciones complejas entre el individuo y la comunidad en el entorno, tejiendo narrativas que conectan el pasado con el presente. En la reconstrucción de la memoria histórica se emplean métodos como líneas de tiempo y la biografía visual. Estos identifican un evento que marca un antes y un después en la vida de los individuos y comunidades. Las líneas de tiempo se construyen seleccionando hechos claves, mientras que la biografía visual se utilizan herramientas narrativas y gráficas para arrastrar eventos presentes en la memoria. Las líneas de tiempo se organizan cronológicamente, eventos significativos seleccionados según la experiencia individual y colectiva. Los eventos sirven como referencia para las estructuras y memorias, según su análisis, revelan patrones narrativos y la biografía visual, por otro lado, busca expresar de manera clave las secuencias cronológicas y narrativas presentes en la memoria mediante la herramienta gráfica. Además de esto, el método de las colchas de memorias e imágenes reconstruye memorias a través de la construcción de imágenes, inspirado en las tradicionales textiles como colchas de retraso. Este método busca activar la evocación narrativa a partir de la recuperación de imágenes. Cada producto contribuye a un cuadro de papel, evocando un evento significativo, y el relato colectivo emerge de la relación entre las imágenes, convirtiéndose en una metáfora visual y colectiva.
Tanto las colchas de imágenes como otros métodos pueden adaptarse a la comunidad y sus destrezas locales. Estas prácticas no solo validan la expresión individual, sino que también crean un producto y un relato colectivo tejido por múltiples historias. Los mapas del cuerpo son representaciones visuales de traumas personales y experiencias utilizando herramientas artísticas para registrar el sufrimiento y la resistencia, enfocándose en el cuerpo como memoria y expresión, desafiando la separación mente-cuerpo, siendo útiles para testimonios de violencia sexual, física y principalmente con mujeres y comunidades LGBT. También permite rastrear huellas de violencia y reconocer el cuerpo como lugar de resistencia y placer, incluyendo la autoexploración, expresión artística y la narración compartida, siendo un testimonio visual y herramienta para el diálogo colectivo sobre la violencia social. Las entrevistas a profundidad son fundamentales para capturar memorias individuales sobre violencia, grupos armados y resistencia política. Se centran en crear un ambiente respetuoso y seguro para que los entrevistados compartan sus experiencias y recuerdos detallados y emotivos de su pasado. También exploran cómo las personas vivieron y recuerdan traumas de manera diferente. Estas entrevistas permiten dar voz a partes silenciadas de la memoria y las emociones. Además, se menciona la utilidad de las entrevistas de la historia de vida para conectar la historia personal con el contexto social en proyectos de memoria histórica. Bueno, en las historias de vida o biografías sociales, el trabajo de reconstruir memoria busca el esclarecimiento histórico y documentar aquellas voces que han sido excluidas de las historias sobre el conflicto. La reconstrucción de vida es un proceso en el que se busca conservar esa memoria y conocer versiones de todo lo que ha pasado. Un dato importante de este punto es que por medio del relato de vida de una persona recupera su identidad propia y la historia que dejará para futuro. Las biografías sociales buscan entender esa trayectoria de la vida de la persona. Además, existen dos tipos de reconstrucción de historias de vida o biografías sociales. Estas son historias de personas que han sufrido como víctimas de violencia letal y aquellas historias de personas que están vivas y cuya historia se reconstruye. Además, el mundo material, las fotos y otros objetos del y para el recuerdo, aquí se busca localizar ese recuerdo desde sus memorias y las memorias mediante el mapeo que permite organizar de manera más detallada, pero esto conlleva el uso de fotografías, decoraciones, estampas y objetos que le traen recuerdos a los participantes. Por esto es importante que los participantes seleccionen un objeto en particular que signifique mucho dentro de sus recuerdos. Esto va a permitir que dentro de la investigación se faciliten mucho los datos o la información de esas personas para que se puedan recuperar sus memorias y así podamos darle como más voz a aquellas víctimas que han sido del conflicto, ¿no? Ahora hablaremos de las sesiones colectivas de recuperación de la memoria, que son los talleres. Los talleres son una de las formas que tiene el área de memoria histórica para registrar los sucesos históricos. Es un ejercicio que se hace de forma grupal para recordar la memoria de varios hechos históricos que pueden ser traumáticos o no sobre la vida de ciertos participantes. En los talleres se utilizan diferentes métodos como estos últimos que se utilizaron hace poquito, la imagen, línea de tiempo, fotografías y así. Estas sesiones de recuperación sirven para garantizar que las memorias de las personas que fueron silenciadas, de víctimas de las regiones que están muy apartadas, tengan un registro histórico. Asimismo, funciona para comprender mejor las miradas y reflexiones y las interpretaciones que ellas tienen de su pasado, de su presente, de su situación y qué expectativas tienen a futuro. Esto es muy importante porque ayuda a poner un registro histórico acerca de cómo las personas se sienten en su lugar. Asimismo, podemos decir que para estas sesiones colectivas, para estos talleres, si bien se utilizan métodos, también tienen que haber ciertas claridades como cuáles son los derechos de las personas cuando se va a hacer estos talleres, qué motivos se tienen, qué principios, qué propósito tiene y qué misión tiene el área de memoria histórica cuando hace estos procesos. En suma, la construcción de la memoria histórica y los métodos metodológicos para la reconstrucción histórica son muy importantes, ya que preservan la diversidad de voces que existen
propician la pluralidad de estas voces de grupos como las mujeres, los grupos LGBTI, grupos étnicos apartados de ciertas regiones que no son escuchadas. Y además es muy importante la reconstrucción histórica porque existe un vínculo entre la memoria histórica de los que no son escuchados, de las voces que han sido silenciadas, y la participación democrática.